1 al 6, por favor. Números 12, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres de sobre la tierra. Le dijo luego Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le presentaré en visión, y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede a ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media comida su carne. Estas palabras de Dios, fiel y verdadera. Y sabe que dice que ellos murmuraban por la mujer cusita. La mujer cusita era una mujer de una ciudad que se llamaba Cusa, y parece que era de Etiopía. Era una mujer de raza negra, era una pareja interracial. Moisés siendo judío y ella siendo de descendencia africana, quizá de descendencia, pues sí, era muy oscura su piel. Por eso ellos murmuraban, era una mujer negra. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés nació, su pelo era rubio, era muy rubio, era güero, era hermoso. Y pues ellos lo criticaban por su mujer, porque era una mujer negra, de raza negra. Pero pues eso no tiene nada que ver, porque acuérdense que dice la palabra que ya en los hechos de los apóstoles, dice que Pedro estaba arriba en la azotea mientras le hacían de comer, y le vino un éxtasis y le dijo que bajaba un canasto de toda clase de cuadrúpedos, y le decía al Señor: Pedro, mata y come. Y Pedro le decía: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda y común he comido. Y así sucedió 3 veces, y hasta que le dijo el Señor: no llames común lo que yo he bendecido. Y ahí fue cuando él fue a la casa de Felipe, a los inconversos, y fue a predicarles la palabra, y ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Y esta mujer cusita, esta mujer negrita, había sido santificada porque era mujer de Moisés. Y ellos criticaban a esa mujer, lo criticaban a Moisés, hablaban de Moisés, murmuraban de Moisés. Y así las iglesias de hoy en día murmuran del pastor, murmuran de la esposa, de los hijos. Se han metido espíritus de murmuración. Imagínese usted, y eso es lo que pasa en las iglesias, que por cualquier cosita ya están hablando del pastor, de los hijos, de la esposa, de todo.
Ya no se miden. Los mismos hijos de Dios aporrean al pastor, siendo ovejas, lo empiezan a aporrear, siendo que el pastor debe estar cubierto con sus oraciones, porque Él va a dar cuenta de usted, Él va a dar cuenta de su vida. Acuérdese ya cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, que dijo, me buscan a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliera la palabra de que nadie se perdió. Porque uno va a dar cuenta de ustedes, de su vida. Si uno no les enseña bien, allá el Señor nos va a decir, ¿por qué no enseñaste a mi pueblo? ¿Por qué mi pueblo estaba en ignorancia? Entonces es muy importante que usted aprenda. Dice allá en Salmos 105:15, no toquéis a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Entonces, es lo que está pasando, que le hacen muchas averías al pastor, en lugar de que oren por él, para que el pastor esté espiritualmente bien, y no están murmurando de él, porque, como le vuelvo a repetir, él va a dar cuenta de usted, allá en su congregación, allá donde usted se congrega, usted como pastor, como líder de la iglesia, tiene que enseñar bien a las ovejas, para que las ovejas estén bien comidas, y que también lo tengan a usted en oración cada vez que usted vaya a predicar en alguna parte o que vaya a salir, que siempre esté en sus oraciones. Que no estén murmurando de usted, que usted tiene la autoridad de Cristo. Dice ya en los 10 mandamientos, el tercer mandamiento, dice que honra a tu padre y a tu madre, y el Señor Jesucristo lo hizo el primer mandamiento con promesa, porque dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Entonces, ¿qué pasa? De que a veces no entendemos. Imagínense esta mujer María, hermana de Aarón y de Moisés, le cayó la maldición por haber murmurado, y ella fue la que empezó. Muchos piensan que al murmurar de alguna persona, de algún cristiano, no pasa nada. Sí pasa, porque en la palabra de Dios dice que Él visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si uno no entiende eso, esa es una maldición para nuestros hijos. Usted debe de tener a sus hijos sanos, que su espíritu esté sano, que no haya nada que les esté haciendo cualquier cosa para que ellos tengan problemas en su vida. Uno ya va de salida y ellos vienen entrando. Amén. Ellos tienen que tener su camino bien definido de parte de Dios, que el Señor esté con ellos todo el tiempo. Todo lo que le hagan a usted es maldición para su familia, para su descendencia, hasta la tercera y cuarta generación. 8 por 4, 32, 320 años de maldición, si no se corta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Orar por sus hijos, por su familia, y estar orando por los pastores. Allá en su congregación tiene que orar por su pastor, que para que el pastor esté bien, que no esté aporreado, que no esté lastimado, porque las mismas ovejas se encargan de lastimar al pastor. El pastor también tiene sentimientos, el pastor también siente cuando uno le hace un agravio, una avería. El pastor, usted no sabe, a lo mejor llora en su casa por usted, para que usted cuando tenga algún problema, Él está llorando por usted, derramando sus lágrimas para que el Señor tenga misericordia de usted y Él le pueda dar ese oportuno socorro, lo que usted necesita. Usted no sabe cómo el pastor ora en su casa, porque uno tiene que orar por ustedes, ponerlos delante del Señor. Y a veces no cumplimos con esas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a meter murmuración en las iglesias a los hermanos, y empiezan a criticar del pastor, empiezan a decir cosas del pastor, y no debe de ser así. Sabe que cuando hay un pastor que es malo, y a eso lo tratan bien, y un pastor que predica buenas cosas o enseña bien, lo critican, y esa es la verdad, eso es literal. ¿Por qué? Porque les enseña cosas malas y no, pues es bueno el pastor.
¿Sabe que hay muchos pastores que dicen ser pastores y no lo son? Dice la palabra del Señor que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, salieron de la iglesia, pero no eran de Cristo. Andan en el mundo. Imagínese usted, ahora ese mandamiento que a veces dice que es que el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, tendrás las buenas de días. Ese es su padre espiritual, su madre espiritual. Anda la criticadera de que la esposa del pastor no es pastora. Hay hermanitas que acompañan al pastor, son esposas del pastor y se desviven por las ovejas igual que el pastor. Oran juntamente con el pastor. Claro, no tiene el cargo, pero en la palabra de Dios dice que ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, para todas las cosas sí, es una sola carne, nomás para pastorear no. Oh, es para todo. Usted debe de entender eso. Mucha gente agarra los versículos a su manera y abusamos del libre albedrío. Eso es lo que pasa. No lo entendemos. Imagínense ya en Proverbios, dice Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Tiene que haber una causa, tiene que haber un derecho legal para que la maldición entre. Usted no sabe que cuando usted empieza a criticar del pastor o de cualquier persona, la maldición es para usted, no es para el pastor. Todo lo que usted diga a la otra persona, Dios lo convierte en bendición, porque así dice la Biblia. Todas las maldiciones a nosotros se convierten en bendición. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Orar por su pastor, tratar de que él esté cobijado espiritualmente, orar sin cesar por él, así como ora por su familia, verlo como un miembro de la familia, apoyarlo en la oración, no soltarlo, porque sabe que de toda la iglesia, de toda la congregación, al que ataca más es al pastor. El enemigo arremete contra él. ¿Por qué? Porque él está peleando por usted, aunque él no haga nada supuestamente, pero en su espíritu él pelea. Amén. Claro que sí. Entonces, imagínense ustedes, si no lo apoya en oración, ¿cómo va a estar él fortificado si usted, en lugar de orar por él, o criticamos? Cuando queremos ver cualquier cosita insignificante para empezar a hablar de ellos. No, sin embargo, Dios le va a pedir cuentas a usted por eso. Toda palabra ociosa va a tener su pago. Así dice la Biblia. Usted debe de entender eso. A veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por el enemigo. El enemigo pone cosas en nuestra mente. Cuando nos enojamos, cuando el pastor no hizo lo que nosotros quisimos o queremos, ya empezamos: no, es un mal pastor, no atiende, no esto, no lo otro. Y más sin embargo, él está orando por usted, por su familia, que le vaya bien, que le vengan esas bendiciones que usted necesita, que no vengan maldiciones a su familia, que todo su espíritu esté bien, sus hijos, su familia, su fuente de trabajo, la fuente de provisión, el fruto de sus manos, todo lo que tenga, sus pertenencias, su casa, su carro, que el Señor le provea. Que el enemigo no le arrebate sus bendiciones por una crítica, por una cosa insignificante. Si usted quiere ponerlo así, el enemigo entra, ese viene a matar, robar y destruir, y si usted lo deja, lo hace. Sabe que usted no tiene que poner ninguna cosa en su mente, porque en la palabra de Dios dice que no os afanéis por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán. Usted tiene que entender eso, que cada día el Señor hace las cosas nuevas, pero eso se queda ahí. Toda palabra ociosa, el Señor no le gusta que uno hable de los demás, y más de los de sus hijos. Allá el rey David, ¿qué decía? Que él no iba a hacerle nada al ungido de Jehová.
Cuando se lo puso el Señor en la cueva, todavía él se sintió mal de haberle cortado un pedazo de tela al manto. Imagínense usted cómo él, y aparte que Saúl, el rey Saúl, procuraba matar a David. Y fueron varias veces que lo quiso matar, mas sin embargo él no arremetió contra él. Y aún así, cuando mataron a Saúl y a sus hijos, él mató a las personas que le fueron a dar supuestamente las buenas nuevas. Porque ¿saben qué pasó ahí? Ellos se quisieron enaltecer delante del rey, delante de David, diciéndole: yo maté a Jonatán y maté a David y maté a Absalón. Entonces él pensaba que le llevaba buenas nuevas, y más sin embargo ahí lo degollaron, le cortaron la cabeza. Y vino otro y trajo la corona del rey, y trajo un anillo del rey, y se lo llevó a David y le dijo: mira, aquí traigo, yo maté a Saúl porque estaba herido, y me dijo que lo matara porque venían detrás los filisteos y lo iban a matar, y para que no lo escarnecieran, me dijo que lo matara. Yo lo maté, te traigo la corona y te traigo el anillo. Él pensando que estaba haciendo cosas bien, y ahí mismo le dieron muerte. Y todavía aún así, como le digo, antes de eso, el rey David no levantó su mano, no levantó la mano contra Saúl. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que apoyar a los pastores allá en su congregación, donde usted se congrega. Usted debe de apoyar al pastor con sus oraciones. Usted debe de tenerlo en sus oraciones, así como tiene a su familia, así también al pastor, para que el pastor esté bien en oración, su espíritu todo esté bien alrededor de él, que no le falte nada. Por todo critican. ¿Sabe que ahorita la peleadera que traen por el diezmo y la ofrenda es una estrategia de Satanás? ¿Por qué? Porque quieren parar los ministerios. Que el pastor es ladrón, él tiene que dar cuentas. Usted tiene que cumplir con ese mandamiento que dice allá en Malaquías 3:10: traer todos los diezmos a la polilla y alimento en mi casa. Amén. Y no nomás se refiere del dinero, se refiere de muchas cosas. Sabe que él es sin entendimiento, porque dice: es que allá en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, no se habla de nada más que pura ofrenda. Muchos dicen: no, es que la ofrenda eran las legumbres. Sí, pero pasan por alto que dice que en varios versículos de la Biblia dice que llevaban dinero, llevaban el oro, llevaban cosas al templo. Allá en Hebreos 7, ahí tiene la respuesta. Pero muchos, como ya el enemigo ha cauterizado sus pensamientos, no leen bien. Entonces, ¿qué pasa? De que allí en Hebreos 7, ahí viene a quién le tenemos que dar el diezmo. Y habla del diezmo. No nomás habla de que a quién se lo tenemos que dar, habla del diezmo. Y trae la peleadera, que el pastor ya se gastó todo el dinero, que el pastor esto, que el pastor el otro, que ya no hay ni qué hablar del pastor. Y a veces el pastor ni se gasta nada porque ya conoce a la grey. Estamos para apoyar. ¿Sabe que uno como pastor también ofrenda, también diezma? ¿Por qué? Porque es un mandamiento de parte de Dios. Claro que hay unos que se pasan, sí, pero usted tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque es por obediencia. ¿Sabe que no fue mandamiento de parte de Dios? Es por obediencia, y por eso el Señor dio con agrado a Abraham. Todo lo que le dio a Abraham, imagínense, lo hizo padre de naciones. Por esa obediencia, porque Abraham era obediente. Él dio la ofrenda más grande. ¿Y cuál fue la ofrenda? Su hijo que le dijo al Señor que le sacrificara en ofrenda a Isaac. Y él fue sin miramientos, fue y lo iba a matar, porque el Señor le dijo que lo ofrendara.
Es la obediencia lo que ve el Señor. Es la obediencia que vea que todas esas maldiciones que vienen quizás sobre ti, pero con esas simples oraciones el Señor te las quita, porque Él empieza a ver tu corazón. Él empieza a verte en realidad como eres, porque acuérdense que delante de nuestro Dios estamos desnudos. Él ve el corazón, y muchas veces, no, yo lo haga lo que haga, el Señor nomás ve mi corazón. Pues sí, pero hace muchas cosas que no le agradan. ¿Sabe? Ayer les predicaba acerca de la cruz, de qué se significaba para cada uno de las personas que estaban ahí congregadas, qué sentían, qué significaba para ellos la cruz. Y usted también debe de entender eso, que la cruz ahí fue ese sacrificio más grande del mundo. A veces dice, no, es que el diezmo y la ofrenda, no, como no vienen en el Nuevo Testamento, no lo voy a dar. Pues es bendiciones que se pierde usted. Y empiezan a criticar que el pastor pide y pide y pide y pide. Y sí, hay unos que en realidad sí piden. Pero ellos allá, Dios y ellos, usted tiene que cumplir. Que los hijos del pastor que hacen averías y que esto que el otro, ya, como le digo, ya no haya ni qué. Pero ¿qué pasa si usted empieza a orar por la familia del pastor? El Señor va a acomodar todo eso. Imagínense cuando el Señor mató a los hijos de Elí, que iban y hacían averías, y no nomás eso, que hasta se acostaban con las que servían ahí. ¿Y qué hizo el Señor? En lugar de que el mismo padre orara por sus hijos, el Señor los mató. El Señor es el que se va a encargar de todo. Usted nomás encárguese de orar, de interceder por ellos, que el Señor tenga misericordia y no maldecirlos, porque cuando usted habla de algún pastor, de algún miembro de la iglesia, y sabe que hay muchas personas que en otras iglesias que murmuran del pastor, murmuran de la hermana, del hermano. ¿Por qué? Porque se han metido espíritus de murmuración. El enemigo no cree que está durmiendo como nosotros. Él trabaja las 24 horas, él no duerme, porque es espíritu. Él siempre va a estar al acecho, esperando que usted se descuide para arremeter contra usted. Y sabe que cuando le hacen algo a usted, como usted va a tener descendencia o tiene descendencia, el enemigo quiere parar eso, quiere que su familia esté mal. Entonces usted debe de guardarse. ¿Por qué? Porque es muy importante. El enemigo no cree que va a decir, no, déjalo, pobrecito, es la primera vez que vaya. No, él desde el principio es homicida desde el principio. Él quiere matar, él quiere robar, él quiere matar tu vida espiritual, él quiere robarte la paz. Eso es lo que quiere. Quiere destruir tu vida y la vida de tu descendencia, de tu familia. No nomás a ti, no nomás a usted. Porque él no tiene corazón, no tiene sentimientos. ¿Sabe que hay algunos hermanos dicen, hay que orar para que el diablo se convierta? No, él ya no se va a convertir. Y si se convierte como quiera, él ya tiene su pago. Él está maldecido desde que lo arrojaron del tercer cielo. Él ya tiene su pago. Y su fin es el lago de fuego. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar por los pastores, orar por la familia del pastor, orar entre nosotros, unos por otros. ¿Sabe que el lema del enemigo dice, divide y vencerás? Y nuestro Señor dice que no dejemos de congregarnos, que estemos unánimes, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que debemos estar juntos, unánimes, así como los apóstoles que repartían el pan. No nos quiere divididos, quiere que estemos juntos. Eso es lo que quiere nuestro Dios. ¿Cómo va a tener bendiciones si usted, no, pues no me junto con la hermana porque me cae mal?
¿Y por qué le cae mal? Porque la persona que ella trae más unción que usted, y cuando usted se acerca a esa persona, los demonios que operan en usted se alborotan y por eso le cae mal. Porque esa es la realidad. Sabe que el enemigo, cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, cuando usted se congrega, el enemigo no lo puede poseer como los inconversos. Ellos se pegan en su cuerpo, se adhieren, están por fuera de usted, están pegados como, ay, perdón por lo que le voy a decir, como conchudas. Si usted ha visto quizás un tlacuache, o como dicen aquí en la ciudad, una zarigüeya, la zarigüeya cuando tiene sus crías se le adhieren a su piel, a su cuerpo, y aunque usted le dé golpes no se le caen porque están bien pescados. Y así los demonios están alrededor de nosotros y nos susurran al oído. Si usted se deja, ellos lo hacen. Por eso usted debe de reprender todo el tiempo, estarse cubriendo con la sangre de Cristo, orar hincado. Sabe que cuando uno ora y no se hinca, los demonios se arremeten contra uno también. Yo he orado por personas que les pregunto a los demonios, ¿por qué lo atacas? Es que cuando ora no se postra delante de tu rey. Dios quiere toda la adoración. Fuiste creado para alabanza del rey. Y eso es lo que tenemos que hacer, adorarlo, bendecirlo. Que el hermano, que la hermana tiene una mujer que no es de esta nación, no es de otro país. Pues hay que orar por esa persona, porque el Señor nos manda ahí que tenemos que orar por los extranjeros. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es muy importante la oración para todos. Orar por su iglesia, por su congregación, orar por su pastor, orar por su familia. Por todo tenemos que orar, hasta por la comida. Sabe que ahorita en la actualidad, y si no me creen, no me crean, tiene que orar para hasta el medicamento que se va a tomar, tiene que orar. ¿Por qué? Porque lo están consagrando a la brujería o lo están consagrando a un ente. Entonces eso es lo que está pasando en la actualidad. ¿Para qué? Para que haya mercadotecnia, para que se venda mucho, para que ellos lo que buscan es la riqueza. Usted tiene que orar siempre, orar sin cesar. Eso es otro mandamiento. No dejar de orar, es muy importante. Cuando uno ora y lee la Biblia, se mantiene encendida su lámpara y con su